Bien. Hola, buenas noches, bienvenidos para todos. Le damos un fuerte abrazo desde lo lejos a todos. Los invitamos para que compartan, ¿sí? Para que compartan este en vivo con sus amigos. Los que se están conectando, bendecimos sus vidas. Bienvenidos a esta serie número 5 de Vidas Transformadas con un título que con la palabra que hemos titulado en este modo, la desviación del propósito. Entonces los invitamos, mientras se conectan los demás, vamos a dar un pequeño espacio mientras se van conectando y hoy tenemos una invitada muy especial, ¿sí? Es mi amiga Eliana Sinisterra. Le damos la bienvenida a Eliana. Dios te bendiga, Eliana, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, esperemos que se conecten un poco más las personas y damos inicio a este tema del día de hoy, de la serie de Vidas Transformadas. Bueno, gracias Paola, gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Quiero que aprovechen este tiempo, ¿sí? Porque el Señor está haciendo cosas grandes, el Señor está haciendo cosas maravillosas con ustedes y quiero entonces que ustedes puedan aprovechar este tiempo, que puedan entender, que puedan discernir qué es lo que el Espíritu Santo quiere tratar hoy en sus vidas. ¿Qué mensaje será que el Señor quiere que ustedes tomen? ¿Sí? Hay una palabra aquí que el Señor nos ha dado y ha ministrado nuestras vidas en toda esta semana, en todo este mes. Y bueno, me hicieron la invitación, la acepté. Estoy muy contenta por eso y quiero regalarles lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén, así es. Entonces, bueno, bienvenidos los que se están conectando, Dios les bendiga. Creemos que Dios va a hablar a sus vidas, así como va a hablar a nuestros corazones primeramente. Nosotros creemos que el Espíritu Santo les va a hablar a cada uno de ustedes, pero es necesario que se dispongan a escuchar esta palabra que es de parte de Dios, se dispongan a escuchar y abrir su mente de lo que Dios quiere hablarles en esta noche. Es un tema muy especial que vamos a ir discutiendo y recuerden, el tema está bajo el lema, esta serie de hoy está bajo el lema la desviación del propósito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a disponer nuestro corazón, ¿sí? Dispón tu corazón ahí donde estás para orar, ¿listo? Y presentar este tiempo delante de Dios. Amén. Entonces, amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, papá. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estar en esta hora, Señor Dios, poder hablar tu palabra, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, y creemos que tú vas a orar, Señor, que tú vas a traer esta palabra, Señor Dios, a las vidas, Señor, que la necesitan. Yo oro, Señor, por cada uno de los que en esta hora está, Señor, conectado en este en vivo. Señor, creemos que tú vas a hacer cosas extraordinarias, cosas grandes, Señor, que tú vas a obrar, Señor, en cada corazón y en cada vida, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo se derrama sobre este lugar y sobre cada una de las vidas, Señor, que está conectada y que se va a conectar, y aún de los que verán después de esta transmisión este video, Señor, declaramos que tú traes libertad, declaramos, Señor, que tú obras de una manera sobrenatural, Señor Dios. Oramos para que esta palabra, Señor Dios, dé fruto en cada uno de los corazones, Señor, que la va a recibir a esta hora, Señor Dios, y después de este en vivo, Señor, creemos que tú vas a obrar, Señor, creemos que tú vas a traer, Señor Dios, una palabra de avivamiento, Señor, de despertar, Señor Dios, refrigerio, Señor, a los corazones, Señor. Por eso oramos, Señor Dios, para que tú tomes el control, Señor, de nuestras vidas, toma el control de las mentes, Señor Dios, quita todo aquello que quiera venir a interrumpir, Señor, este momento, que quiera venir a traer como obstáculos, Señor, que las personas no entiendan, Señor, que no entiendan el propósito, Señor, que tú has traído a cada una de sus vidas, Señor. Oramos para que sea quitado todo aquello que el enemigo quiera poner como obstáculo, para que las personas no se acerquen a ti, Señor Dios, para que las personas no te busquen, para que los jóvenes, Señor, se desvíen del propósito, Señor. Oramos para que tú tomes el control y te lleves todo aquello que los aleja y los aparta de tu propósito, Señor. Creemos que tú vas a hacer cosas grandes en cada una de las vidas, Señor, que se dispone a escuchar, Señor, esta palabra. Así lo creemos, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, en esta serie de vidas transformadas vamos a hablar sobre una palabra que está bajo el lema la desviación del propósito.
Entonces, quiero hacer una pequeña descripción de esta palabra que es necesario que lo sepamos y que es desviación. Dice el diccionario que desviación significa cambio de trayectoria que lleva algo o alguien. Cambio de trayectoria que lleva algo o alguien. Entonces, Dios te ha creado con un propósito, Dios ha trazado un camino para ti, Amén. Dios ha trazado un propósito para ti. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas se desvían de ese propósito, de ese camino. Ese propósito que Dios ha trazado para ti, ese camino que Dios ha trazado, al final vas a encontrar prosperidad, éxito, vas a encontrar paz en ese camino. Pero entonces nosotros debemos guiarnos, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe y Amén. No podemos apartarnos de ese camino. Entonces, ¿qué pasa cuando te desvías de ese camino, de ese propósito? No sé si a ustedes les ha pasado, tal vez en muchas ocasiones, ustedes van en un vehículo y tienen ya su camino trazado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ustedes se desvían del camino y pueden, llegan a otro lado donde ustedes no tenían pensado llegar, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿qué pasa cuando uno se desvía del camino? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi vehículo, tengo mi moto y yo sé por qué camino irme, pero entonces pienso, no, quiero irme por otro lado porque voy a cortar tiempo. No, me voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar gasolina, voy a llegar más rápido. Pero resulta que al desviarme de mi camino, el que ya tenía fijo, llego a un lugar donde yo no esperaba llegar. Entonces me pierdo y ya no sé qué hacer. Digo, Dios mío, ¿en dónde estoy? No conozco este lugar, ¿cómo hago para llegar a mi destino? Así pasa en nuestras vidas, así pasa espiritualmente. Dios ha trazado un camino, Dios te ha trazado un propósito, pero por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, decidimos desviarnos de ese camino, desviarnos de lo que Dios nos ha trazado. Y en ese desvío empezamos a vivir cosas que no queríamos vivir. Empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentirnos vacíos, no sabemos qué hacer, no encontramos dirección. Y es ahí cuando Dios te dice, alíñate a mi camino, alíñate al propósito que te he trazado. Y esa es la palabra de hoy. Hay un camino trazado para ti. Amén. Hay algo que Dios te quiere entregar. Hay muchas bendiciones que Dios te quiere entregar. Pero debes disponerte a seguir. No te desvíes. El enemigo va a hacer lo que sea para desviarte del camino. El enemigo te va a poner trabas. El enemigo te va a hablar a tu corazón. Va a hablar a tu mente. Te va a traer palabras para que te desvíes. Porque eso es lo que hace el enemigo. Desviarte del propósito de Dios. Pero la invitación del día de hoy es para que tú te alinees nuevamente. Estás a tiempo de que te alinees, estás a tiempo para que vuelvas a ese camino, para que vuelvas a ese lugar donde Dios te ha puesto, para que tú sigas el camino por el cual Dios te envía para que sigas. Entonces, mi compañera amiga Eliana va a compartir también acerca de esta palabra. Sí, creemos que nosotros somos escogidos por Dios, ¿cierto? En la Biblia hay personajes que fueron escogidos por Dios. Y el Señor me llevó a la historia de Sansón. Sansón fue un nazareo, dice la Biblia. Los nazareos eran escogidos de parte de Dios para separados para servir al Señor, ¿sí? Para cumplir un propósito. Y el nazareo tenía muchas instrucciones que cumplir, ¿sí? Cuando el nazareo decidía separarse, o la familia del niño decidía separarlo para la obra del Señor, para el servicio del Señor, ellos tenían que cumplir unas instrucciones, ¿cierto? Estamos hablando de que nosotros no podemos desviarnos del propósito, ese es el título. Y una de las formas en las que nosotros nos podemos desviar del propósito de Dios es cuando nosotros no cumplimos las instrucciones que el Señor nos ha dado. Nosotros también somos nazareos. Quiero explicarte qué es un nazareo. En el Antiguo Testamento, la ley, en el libro del Número 6, habla del voto de los nazareos. Cuando los nazareos hacían votos, ellos hacían votos por tanto tiempo, tenían que separarse y cuidarse para el Señor. Pero habían unas leyes, ¿sí? Que las vamos a mencionar ahorita. Habían leyes que ellos tenían que cumplir. Y yo lo traigo a este tiempo, que nosotros somos jóvenes cristianos, somos jóvenes separados para el Señor, somos jóvenes que Dios nos ha apartado, que hemos decidido creer en el Señor, que tenemos un propósito, Dios nos ha entregado un propósito, pero que tenemos que cumplir con instrucciones. Y el joven de hoy en día quiere cumplir el propósito de Dios, pero sin seguir las instrucciones. Y no puede ser así.
Bajo la visión hay una instrucción. Dios levantaba hombres que iban a llegar a un propósito o a una visión, pero tenían que cumplir instrucciones, tenían que hacer algo. Si vemos la historia de Abraham, Dios lo llevó a que fuera una tierra fuera de sus padres y que él lo iba a bendecir. ¿Y cuál era la instrucción? Que saliera sin saber a dónde iba a llegar. Él cumplió la instrucción y nosotros también tenemos instrucciones. Mira, yo no sé cuál sea el propósito de Dios para tu vida. No sabemos, pero queremos hoy aportarte algo y es que independientemente del propósito, porque cada propósito es personal, ¿cierto? El propósito de Paola es personal, el propósito mío es personal. Cada uno de nosotros tiene un propósito, pero hay unas instrucciones básicas y que el Señor nos da para que nosotros las podamos cumplir, ¿sí? Y las instrucciones que le da el Señor a Sansón son unas instrucciones bajo una ley. Sabemos que en la palabra, si tú lees la Biblia, tenían que cumplirse las leyes, ¿sí? Cosa contraria a lo que nosotros vemos ahorita. ¿De qué? De que nosotros no queremos cumplir las leyes, ¿cierto que sí? Quiero entonces dar paso, más adelante quiero como explicarles un poquito más, pero nosotros tenemos que entender bien, primero, que Dios nos escogió para cumplir un propósito. Tú no te puedes ir de esta tierra sin cumplir ese propósito. Y ese propósito lo tenemos que hacer bajo unas instrucciones. Y esas instrucciones tenemos que cumplirlas. Si no cumplimos las instrucciones, vamos a ser quitados del propósito de Dios. Y va a venir otra persona que cumpla el propósito por el cual Dios te envió, que fue lo que le pasó a Sansón. Sansón se quedó en la mitad del propósito. Y vemos que Dios cumplió su propósito, pero no era el propósito de Dios que Sansón terminara de esa manera, como todos conocemos la historia. No sé si de pronto tú quieras seguir aportando algo más de lo que tú Claro tienes. que sí. Hablando de la vida de Sansón, es tremendo ver cómo Dios lo ha dotado de una fuerza extraordinaria, de un poder extraordinario, y vemos cómo es de pequeño, Dios ya tenía desde niño ya tenía un llamado, era un propósito, ¿sí? Era el propósito de poder traer libertad, ¿sí? Libertad, pero ¿qué pasó? Sansón se dejó llevar por sus deseos y por sus deleites, los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que hace que una persona se desvíe del propósito de Dios? ¿Qué estás pensando? Empecemos por el pensamiento. El pensamiento juega un papel muy importante en este punto, y es que nosotros actuamos, nosotros hablamos de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. ¿Cuáles son los pensamientos o qué es lo que te está llevando a alejarte de ese propósito? ¿Sí? ¿Qué te está llevando a no alcanzar el propósito que Dios te ha trazado? ¿Cuál es tu actuar el día de hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo para poder comprender por qué fuiste creado? Tú fuiste creado con un propósito, claro está. Pero ¿cuál es ese propósito? ¿Te has preguntado? ¿Yo por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Te has preguntado cuál es ese propósito? Dios quiere decirte cuál es ese propósito, pero hay algo que tú debes hacer y debes conectarte con Él, debes conectarte con Dios, debes conectarte con la palabra. Una de las principales causas por el cual las personas se desvían del propósito de Dios es que olvidan la palabra de Dios, olvidan la palabra de Dios, y es importante entender que en la palabra de Dios tenemos podemos conocer el propósito por el cual Dios nos ha creado. En la palabra de Dios encontramos esas promesas que Dios ya tiene para nosotros, esas bendiciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos ir por esas bendiciones. Nosotros debemos pelear para alcanzar esas bendiciones espirituales que ya tenemos. Pero entonces nosotros nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, los deseos de la carne. Y eso es lo que hace que la persona se debilite espiritualmente y se desvíe del camino. Y vemos como muchos jóvenes hoy en día, quienes no conocen de Dios, tal vez han escuchado una palabra, un video, una persona que les ha acercado a hablarles, y lo que hacen es rechazar. La palabra de Dios tiene poder para romper toda cadena que te esté atando a todo aquello que te está impidiendo acercarte al propósito de Dios. Pero Dios hoy esta noche te dice, Dios te dice, acércate, vuélvete a alinear al propósito, alíñate a mi camino, no te desvíes más, no permitas que el enemigo haga con tu vida, haga y deshaga. Acércate a Dios, busca el propósito, porque claro está, Dios tiene un propósito para ti, Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero muchas veces nosotros como seres humanos nos limitamos, nos descalificamos.
Y eso es lo que el enemigo trae a nuestra mente. El enemigo trae dardos a nuestra mente, que te dice, tú no puedes, mira tu pasado, míralo como eres un alcohólico, eres estás inmerso en el vicio, en la prostitución, lo que sea. Pero Dios esta noche te dice, búscame, porque tengo algo especial para ti. Debes alinearte nuevamente a ese propósito. Glorioso. Mira, yo quiero compartirles un poquito acerca de esa ley. Entonces quiero que vayas a número 6. En número 6 hay una ley acerca del voto de los nazareos. ¿Cierto que sí? Los nazareos eran esas personas que se apartaban del Señor. Y escogí algunas, no todas, porque es muy largo. En tu casa tú lo puedes leer para que sepas realmente que la palabra es cuando nosotros descubrimos los pecadores que podemos hacer. Paola decía ahorita que nosotros tenemos que conocer la palabra. La Biblia dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso está en el libro de Oseas. Perecieron por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor es nuestro manual de vida para cumplir el propósito. Entonces mira lo que dice. Los que quieren ser nazareos tienen que cumplir unos requisitos. El primero es no beber vino ni sidra. El nazareo no podía ser un borrachín, no podía ser una persona que se dejaba llevar, ¿sí?, por el alcohol. La Biblia dice que nosotros no podemos desviarnos el camino, que nosotros tenemos que ser sobrios, ¿cierto que sí? Que nosotros no podemos, no sé, ese pasaje, ese versículo que dice, que habla del alcohol, no sé si te acuerdas, se me olvidó, que dice que no os embriaguéis, no os embriaguéis con vino del cual trae disolución. Entonces eso es lo que hacía. Mira, esto tipifica en este tiempo negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay jóvenes que son cristianos y hay un propósito en el cual Dios los creó, pero todavía están luchando con eso. Puede ser que tú todavía estés luchando con el alcohol, puede ser que tú estés luchando con la cerveza, puede ser que tú estés luchando con muchas cosas en ti que no quieren dejarte. Pero estas leyes, ¿por qué había? Porque ellos tenían que negarse a sí mismos. Tú tienes que negarte a ti mismo. Ellos no podían comer nada de lo que se preparara de la vid. ¿Por qué? Porque tendrían que estar sobrios. Y se me viene a la imagen los hijos de Eli, las cosas que ellos hacían estando en el sacerdocio, y por eso el Señor los quitó. ¿Por qué? Porque levantaron un fuego extraño delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado de ser jóvenes que no levanten fuego extraño. No podemos ministrar la presencia del Señor, no podemos servir al Señor estando en esta condición. ¿Por qué? Porque si no nos negamos a nosotros mismos, si nos dejamos llevar por las cosas que nosotros deseamos o queremos, o no morimos, ejemplo, tienes que morir a la música del mundo, tienes que morir a la cerveza, tienes que morir a tu manera de vestir, tienes que morir a muchas cosas. Si no mueres a ti mismo, entonces el propósito de Dios no se va a cumplir. Otra cosa era que ellos, los nazareos, tenían que tener una evidencia que dijera que ellos eran nazareos. ¿Cuál era la evidencia física? Su cabello. El nazareo no podía cortar su cabello, tenía que dejarse crecer su cabello, y el Señor traía algo a mi mente, y era que eso es lo público. Tú en el mundo, ese es tu testimonio. Exacto. Que el mundo te reconozca que tú eres cristiano. Hay algo que tiene que el mundo saber que tú eres cristiano. Y en eso podían identificar a una persona normal, a una persona nazarea. Los nazareos tenían el cabello largo, todo el mundo sabía que ellos eran nazareos. Pero me impresiona ver lo que hizo Sansón. Hay algo de Sansón que a mí no me gusta, y como decía Paola, era que no rindió las debilidades a Cristo. Así es. Muchas personas de pronto predicamos acerca de que no tuvo en cuenta a Dios, de que menospreció sus dones y sus talentos. Pero si tú te vas a la historia de Números, ves que es algo mucho más profundo. Es algo que él lo que hizo fue avergonzar a Dios en público. Sí. Cuando nosotros pecamos y tenemos un mal comportamiento, un mal testimonio, dejamos a Dios por el piso. El que él le hubiesen cortado el cabello, o que hubiese dejado que le cortaran el cabello, es dejar que el enemigo te deje en vergüenza en público. Piensa qué es o cuál es el ejemplo que tú tienes que dar en público. ¿Está tu manera de vestir, tu forma de hablar,
tu comportamiento, tu postura. Y se me viene a la memoria las muchas veces que nosotros estuvimos en la iglesia nuestra con nuestro pastor compartiendo en el culto de doctrina. Hay un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento que dice acerca de las posturas, de los gestos, ¿sí? La Biblia dice que él se burla de los burlones. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos cosas así, sabiendo que hemos sido transformados por Cristo? Nos burlamos de las personas, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, criticamos, hablamos mal, hacemos gestos en la cara, murmuración, guiñamos los ojos, como dice la Biblia, y eso no lo podía hacer un nazareo. ¿Crees que tú no eres nazareo espiritual? Tú tampoco lo puedes hacer. Nosotros no lo podemos hacer, porque hemos sido separados para Dios. Y aún en las mínimas cosas y en los mínimos detalles, Dios está esperando que seamos santos. Los nazareos, en el versículo 6, dice que ellos eran santos para Jehová. Santos en las mínimas cosas. Ten cuidado con tus gestos, ten cuidado con tus posturas, ten cuidado con tu forma de vestir, ten cuidado con tu forma de pensar, ten cuidado con tu forma de comportarte, porque hay alguien que está mirando. ¿Cierto? Tengamos cuidado con nuestras deudas. Y yo sé por qué lo digo. Cuando nosotros tenemos deudas, tenemos más testimonio ante la gente. ¿Es así o no es así? ¿Cierto que sí? Tenemos mal testimonio. Entonces el nazareo no podía haberse involucrado en todas estas cosas. Hay otra cosa que se le prohibió al nazareo y era acercarse a un muerto. Y uno dice, bueno, pues en el Antiguo Testamento tiene lógica porque dice que los muertos eran impuros, ¿sí? Aún la mujer cuando estaba en el periodo menstrual era impura, no podía sentarse en una silla, no podía tocar nada porque todo quedaba impuro, ¿sí? El nazareo no podía tocar a un muerto porque estaba impuro. Y si el muerto daba con su cabeza, tenía que raparlo. Mira el significado de esto. Cuando a Sansón le cortaron el cabello, Sansón lo quitaron de su posición. Ya no fue nazareo por un tiempo. Cuando al nazareo se le cometía esta clase de cosas, se le quitaba por un tiempo. Tenían que raparle la cabeza, vergüenza pública, y además de eso ofrecer sacrificios. Ofrecía sacrificios hasta determinado tiempo para que nuevamente pudieran incluirlo en el voto. Se le quitaba todo privilegio. Imagínate, nosotros somos nazareos espirituales y si no cumplimos las reglas que el Señor tiene para nuestra vida, nos van a quitar por un tiempo del propósito. ¿Tú te imaginas que tú eres líder? ¿Te imaginas que tú tienes personas a cargo y que tú empieces a no cumplir los requisitos que el Señor te pide? Te van a quitar del lugar, te van a quitar del propósito, te van a quitar de las células que tienes, te van a quitar y lo va a hacer el Señor, porque el nazareo era santo, separado. Nosotros los jóvenes tenemos que ser santos y separados para el Señor, porque si no, Dios nos va a quitar. ¿Hasta qué? Hasta que venga la restauración. Y fíjate que este es un tema muy interesante porque es desviación del propósito. Lo que nos desvía del propósito de Dios es no cumplir los requisitos para llegar al propósito de Dios. Así es. Notamos en la historia de Sansón cómo poco a poco se fue debilitando esa fuerza de lo que Dios lo había dotado, ¿no? A causa de ser desobediente. ¿Y qué pasó con Sansón? Sansón lo que hizo fue hacer su propia voluntad y no quiso dejó a un lado la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo en un periodo de tiempo Sansón se le había dotado de fuerza, pero eso tenía un símbolo, como lo decías tú, Eliana, tenía un símbolo y era que a través de su cabello, digamos que si se hubiera cortado su cabello, pues perdía su fuerza, pero eso tenía una profundidad y es, digamos, la intimidad que él tenía con el Señor. Pero cuando él empezó a menguar, él empezó a seguir los deseos de la carne, sus pensamientos, se dejó guiar por sus sentimientos, entonces fue ahí cuando empezó a alejarse de la presencia de Dios. Empezó a desviarse del propósito para el cual Dios lo había puesto ahí. Entonces vemos cómo llega esta persona que se llama Dalila y empieza como a hablarle, eso vino de parte del enemigo para hablarle y es ahí cuando vemos que él
definitivamente ya muy apartado de Dios, muy apartado de la presencia del Señor, vemos cómo él decide contarle el secreto a aquella mujer, ¿sí? ¿Para qué? Para que fuera públicamente, como decía Eliana, la Mira vergüenza. que se me viene a la cabeza el versículo que dice, resistí al diablo y él huirá. ¿Sabes qué hace el enemigo? Insiste. Totalmente. La debilidad de Sansón eran las mujeres filisteas. Así es. Y las mujeres filisteas que el enemigo se metió en la vida de muchas mujeres porque Sansón primero estuvo con una, insistió. Y los filisteos tomaron a esa mujer y la tomaron como presa. ¿Para qué? Para hacer caer a Sansón. Hacerlo caer. Hay un capítulo de Sansón que dice que Sansón también se metía con rameras. Y cuando estuvo con una ramera, alrededor estaban los filisteos esperando que él saliera para destruirlo. Después viene Dalila y esta Dalila insiste. Dime cuál es tu secreto. Dime hasta que se quería hacerlo caer. El enemigo te insiste y te insiste. ¿Cuál es tu debilidad? Si Para tu debilidad es las mujeres, créeme que el enemigo va a ponerlas allí. Y no te va a poder poner una fea. No, hablemos claro, y te va a poner una vieja dotada de todo lo que a los hombres les gusta. Porque así actúa el enemigo. Claro que sí. Si tu debilidad es la mentira, te va a poner ocasiones, problemas en las que tú te veas obligado a decir una mentira. Piensa cuál es tu debilidad para que la sometas a la obediencia de Cristo. Sansón no sometió a la obediencia de Cristo su debilidad, se dejó guiar por el poder y se le olvidó que el poder venía del Espíritu Santo y no de su cabello. Y cuando se lo cortaron, él pudo entender que el poder venía del Espíritu Santo. La historia termina con Sansón pidiendo una segunda oportunidad. Imagínate que tú tengas que a lo último, ya después de destruido, de que te haya quitado los ojos, tener que decirle, Señor, por favor, dame una oportunidad más. Ahí sí fue a buscar la presencia de Dios, pero ¿qué pasó ahí? Ya era demasiado tarde. Porque aún así, Sansón, él creía que en algún momento Dios seguía con él. O sea, él pensaba que a pesar de lo que él estaba haciendo, Dios está conmigo, Dios está ahí, Dios está conmigo porque fui escogido de Dios. Pero, ojo, cuando repetidamente tú haces algo que sabes que está mal, porque Sansón sabía perfectamente que se estaba desviando del propósito, y aún así siguió desviándose, siguió fijándose en la filistea, siguió haciendo su propia voluntad y dejó de un lado la voluntad de Dios. Él pensó que Dios iba a estar con él siempre. Él se confió. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Creemos que porque ya estamos en Dios, porque Dios nos ha hablado, porque hemos sentido la presencia del Espíritu, nosotros ya estamos, no, o sea, ya le evitamos, ya conocemos al Señor. Pero ojo con eso, porque muchas veces nosotros creemos que le conocemos, creemos que estamos bien, pero cualquier cosa nos puede dejar caer, nos puede desviar del propósito. Entonces miren que la palabra enseña, miren el que esté firme, mire que no caiga. Y eso es lo que le pasó a Sansón, en pocas palabras. Sansón que creía que Dios iba a estar siempre con él, pero esa constancia de pecado, eso que él quiso hacer constantemente porque él sabía que lo estaba haciendo mal, pero aún así sus propios deseos, sus propios pensamientos lo llevaron a continuar desviándose del camino. Entonces, cuando ya se vio en el momento en que ya perdió todos los privilegios, todo lo que Dios le había dado, ahí es cuando viene, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las patas para buscar la presencia de Dios. Mira que hay otra cosa que tenemos que entender en esta historia y es, Dios estaba en el asunto. Es algo muy raro, pero la Biblia dice que las mujeres que estaban con Sansón fueron puestas por Dios. La Biblia dice que fue permitido por Dios. ¿Para qué? Para traer contienda con los filisteos. Era la única manera en que Sansón pudiera derrotar a los filisteos, era que se fijara en una filistea. Lo que no era de Dios era que Sansón descubriera su secreto a la filistea. Dios se la había puesto allí para que se fijara, o sea, era cosa de Dios. Es como la historia de José, fue cosa de Dios que los hermanos lo dijeran. Miramos a un Dios raro, extraño, ¿cierto que sí? Porque que Dios me ponga allí para que yo caiga en eso, o sea, ¿qué quiere el Señor? Y se me viene a la mente, algo así impresionante. Mira, hay muchas jóvenes y hay muchos jóvenes que Dios les pone una persona allí,
no para que se enreden con ella, sino para que lo conviertan a Cristo. Y no lo están haciendo, ¿cierto? ¿Qué persona te ha puesto Dios allí? Y tú, en vez de traerla a Cristo, te vas con ella. Esta es una enseñanza que podemos sacar aquí. Dios no le dijo a Sansón, mézclese con ella y pierda su fuerza. Esa era una cosita allí para que pudiera derrotar a los filisteos. Pero ¿qué hizo Sansón? No rindió las debilidades a Cristo. Eso es una cosa loca, esta es una revelación tremenda, porque siento en mi corazón que hay muchas jóvenes que tienen amigos que no son cristianos. Hay muchos jóvenes que tienen amigas que no son cristianos y se están dejando llevar por eso. ¿Sabes qué? En vez de tú estar orando por él para que Dios lo convierta, tú estás siendo una piedra tropiezo para él. ¿Por qué? Porque va a mirar una mujer fácil, va a mirar un hombre fácil que es cristiano, que dice ser cristiano, pero que se involucra con una persona que recién llega a la iglesia. Eso no es un testimonio. Eso es irrumpir con el propósito. Y es allí donde está el título. Desviación del propósito. Santo. Así es. Entonces, aquí hay algo importante que nosotros debemos comprender, y es que nosotros constantemente estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Lo que tú ves físicamente también existe espiritualmente. Y así primero fue creado lo espiritual y luego se materializó. Entonces debemos comprender que la guerra espiritual empieza desde nuestra mente. Nuestra mente. Ahí en nuestra mente es donde se batalla esa guerra, los pensamientos. Nosotros tenemos muchos pensamientos tóxicos, ¿sí? Nosotros naturalmente, el ser humano por naturaleza, tiende a pecar, ¿sí? Venimos de una naturaleza pecaminosa. Entonces, miren, relacionándolo con la historia de Sansón, a Sansón, ¿qué lo llevó a desviarse del propósito? Lo hemos dicho ya varias veces en esta noche, que decidió seguir su propia voluntad. Quiso hacer lo que él quería, involucrarse con lo que no podía, pero como él le gustaba y como quería, decidió dejar a la voluntad de Dios. Entonces, él tenía pensamientos, claro está, esos pensamientos, lo que tenía en su corazón, fue lo que lo llevó a desviarse del propósito. ¿Qué es lo que te está llevando a ti a desviarte del propósito? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Entendamos que lo que nosotros tenemos en la mente, lo que tenemos en la mente lo llevamos a hacerse material, obra. Entonces, mucho cuidado con lo que tienes en tu mente. Entonces, hay algo tremendo aquí, y es que el enemigo constantemente te va a enviar dardos, ¿sí? Te va a decir, no, mírate por aquí es más fácil, no, por aquí es más fácil, ¿para qué te vas a ir por allá? Entonces, ¿qué pasa? En nuestra vida espiritual, sabemos que seguir a Cristo no es fácil, por supuesto, no lo es, pero ¿qué nos garantiza Dios cuando nosotros decidimos ir por el camino que nos ha trazado? Vamos a encontrar prosperidad. Mucho ser humano hoy en día busca la prosperidad, lo vemos en todo lado, busca el éxito, pero el éxito realmente lo encuentras cuando decides hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú te decides hacer la voluntad de Dios, a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que sea, Dios te va a empoderar, Dios te va a madurar, Dios te va a procesar para que cuando llegues a ese propósito, llegues victorioso, para que llegues en gloria. Entonces, debemos entender que la batalla está en nuestra mente. En la Biblia nos enseña que los pensamientos pueden volar como pájaros sobre nuestra cabeza, pero de nosotros depende que esos hagan nido en nuestra cabeza. Nosotros podemos tener pensamientos. Es normal que nosotros como seres humanos vengan pensamientos. Pero ¿qué estamos haciendo con esos pensamientos tóxicos? ¿Qué estamos haciendo con esos pensamientos que nos están llevando a desviarnos? Que nos están llevando a tomar decisiones erradas. Que nos están llevando a desviarnos del propósito. Alguna persona nos está diciendo, no, vos para qué buscas a Jesús, ¿eso para qué? Usted cree en algo que no puede ver, porque eso es lo que está enseñando el sistema del mundo, eso es lo que el enemigo está trayendo a esta juventud, la incredulidad, claudicar entre dos pensamientos, llevarte a pensar, no, pero es que yo no puedo ver a Dios, no, es que Dios, busco a Dios y me pasan cacharros. No, es que mire, estoy buscando a Dios y me pasa esto, porque a mí, porque tal cosa, pero no comprendemos realmente cuál es la esencia, cuál es el propósito que Dios está
¿Con qué propósito Dios está haciendo eso en nuestra vida? Entonces debemos entender que la guerra está en nuestra mente. Mucho cuidado con lo que piensas. La palabra dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Como lo decía anteriormente, no podemos evitar traer pensamientos tóxicos. Pero ¿qué estamos haciendo con esos pensamientos tóxicos? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros debemos esquivarlos, nosotros debemos echarlos fuera, nosotros debemos pensar en lo bueno, en lo puro, como dice la palabra, pensar en lo bueno, en lo digno, en lo puro, en lo que le agrada a Dios. ¿Y cómo podemos tener esos pensamientos que nos hacen bien? La palabra. Lo decíamos anteriormente, una de las cosas por las cuales la persona se desvía del propósito de Dios es cuando se aleja de la palabra de Dios. Entendamos que la palabra de Dios no es solo un libro, no es solo, la Biblia no es solo un libro para tenerlo ahí abierto lleno de polvo. No, la palabra de Dios es el manual del ser humano. Comprendamos que en la palabra de Dios está el comportamiento que debe tener un ser humano delante de Dios. Y créame que toda duda, toda pregunta que tú tengas, vete a la palabra de Dios. Vas a encontrar respuesta en la palabra de Dios. No te alejes de la sabiduría, porque la sabiduría es lo que te va a llevar a tener éxito. La sabiduría es lo que te va a llevar a alcanzar lo que tú quieres alcanzar. La sabiduría es lo que te va a llevar a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Pero entonces no nos alejemos de la palabra de Dios, porque esa es la guía, el instrumento que tiene el ser humano para actuar correctamente. Hay algo más, y es que me parece a mí, cuando leí la historia de Sansón, que él jugaba con lo que tenía. ¿Cómo es posible que un hombre guiado por el Espíritu Santo juegue con la adivinanza de sus dones? La primera mujer que se mete con Sansón fue usada por los filisteos. Sansón, así rapidito se los cuento, Sansón era como juguetón, hacía adivinanzas. Y formó una adivinanza y se la hizo a los filisteos para que se la adivinara. Él era el único que sabía cuál era el desamarre de la adivinanza, por decirlo así. ¿Qué hicieron los filisteos? Como no pudieron, Sansón les dijo, si ustedes descubren esta adivinanza, yo les voy a dar esto y esto y esto. Algo bueno. Pero los filisteos dijeron, no, nosotros no sabemos definitivamente. ¿Qué hicieron? Usaron a la mujer para que descubriera la adivinanza de Sansón. Y a Sansón terminó pagándole esto. Lo mismo pasó con Dalila. Dalila la usó los filisteos para que descubriera el secreto. Algo tan grande que te ha dado Dios, no puedes jugar con él. ¿Cuáles son tus talentos y tus dones y lo que Dios te ha puesto? Cantas, danzas, ¿sí? Eres un ministro, enseñas la palabra, tienes discernimiento, tú no puedes jugar con eso. ¿Por qué? Porque el mundo te lo va a quitar. Hay gente que está esperando lo que tú tienes para ellos agarrarlo. Los filisteos querían agarrar el poder que había en Sansón. El enemigo va a usar personas para agarrar el poder que tú tienes, para agarrar el poder que nosotros tenemos. Nosotros no lo podemos descubrir. Empieza la historia diciendo que Sansón, cuando Sansón le vino al encuentro, el primer encuentro que tuvo, el segundo creo que tuvo con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Sansón, el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Pero hay una parte en donde dice que hubo un león que se le salió al encuentro y él tomó las quijadas y los desbarató y no contó eso a sus padres. ¿Por qué Sansón no lo contó a sus padres? ¿Por qué no lo contó? Porque nuestras cosas, nuestros talentos y dones, no los podemos. El secreto que Dios te ha dado a ti, no lo puedes descubrir al enemigo. Porque el enemigo quiere descubrir eso para saber cómo te lo va a quitar. Así es. No podemos jugar con eso. No puede ser un chiste el evangelio. O sea, no puede ser que yo sea una persona en seria, que sea inmadura, que esté jugando con las cosas de Dios, que juegue con las cosas que Dios me ha dado. Eso es algo que no nos podemos permitir. O sea, nosotros tenemos que aprender a ser más serios en las cosas del Señor. Aprender a capacitarnos en el Señor. Sí, a que yo entienda que hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. Y no se pueden hacer. Porque si no, nos vamos a desviar de lo que es el propósito de Dios. Tremendo. Miren que muchas veces nosotros tenemos un encuentro con Dios y Dios nos dice, tengo cosas para ti, tengo sorpresas para ti. Y nosotros, bueno, creemos esa palabra y hoy
gloria a Dios, aleluya. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos como que, sí, me lo dijo, muy relacionado con lo que tú dices, jugamos con lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces estamos en el camino de Dios, estamos caminando, ¿sí? Caminando, buscando de Dios, pero muchas veces nosotros decidimos como, digamos, alejarnos y olvidarnos de que Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces tendemos como a jugar, como a dar por poco lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Aún leyendo su palabra, aún conociendo las verdades, aún conociendo lo que Dios tiene para nosotros, nosotros los menospreciamos y lo dejamos a un lado. ¿Y qué gravedad tiene eso? Porque estamos ignorando el plan de Dios, estamos ignorando la palabra de Dios. Muchas veces, y somos muchos, en muchas iglesias, muchas veces leemos, conocemos la palabra de Dios y hablamos de la palabra de Dios, decimos, no, la palabra dice esto, la palabra dice que debemos hacer esto, pero no lo hacemos. Amén. Entonces, ¿de qué sirve leer la palabra, hablar de la palabra cuando en nuestra vida no lo estamos aplicando? Estamos jugando, realmente estamos jugando con la palabra de Dios, estamos jugando con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, muchas veces por eso, ¿sí? Por creernos pues que no la sabemos, por creer que conocemos la palabra, realmente estamos deshonrando a Dios, ¿sí? Entonces hay algo muy interesante acerca de la palabra de desviación y tiene que ver con el concepto. Habíamos hablado inicialmente de un concepto, ¿sí? Que es la palabra que significa cambio de trayectoria que lleva algo o alguien. Desviación. Ese es un primer concepto, pero me llama mucho la atención el segundo concepto que tiene esta palabra. Y oigamos bien, dice, desviación también significa tramo de una carretera que se aparta de la general para unirse luego con ella después de haber rodeado un pueblo u otro lugar. ¿Qué pasa? Nosotros, o tal vez tú te has desviado del camino, conociste de Dios, pero en el transcurso de ese caminar te desviaste, te fuiste tras la corriente del mundo, vino una persona que te desvió del camino, una persona que te habló, el enemigo la usó para hablarte y te desviaste. Y en este momento te encuentras sin qué hacer, estás perdido, no sabes cómo salir de ese lugar el cual tú mismo decidiste irte porque te desviaste. Pero te tengo una buena noticia, todavía estás a tiempo para volver a ese camino que Dios te trazó. Estás a tiempo para que te encuentres nuevamente con ese trayecto. Iniciaste un camino, e ibas bien, te desviaste, tu pensamiento, tus sentimientos, los deseos de la carne te llevó a desviarte del camino. Pero aquí hay una buena noticia y de parte de Dios te digo, estás a tiempo para volver, estás a tiempo para volver a alinearte a tu propósito. Dios tiene grandes cosas para ti, pero en ti está, de ti depende que las alcances, de ti depende que alcances la victoria, de ti depende que Dios te lleve a lugares superiores. Hay lugares que tú nunca te imaginas que vas a llegar, a lugares que por tu mente no pasa que vas a llegar, pero es una decisión y esta noche te extendemos la invitación de que te decidas, te decidas alcanzar el propósito, decídete alcanzar el propósito de Dios, decídete a volver a alinearte en ese camino, volver a alinearte a ese propósito porque Dios tiene grandes cosas. Tal vez a Sansón se le fueron las luces, Sansón se dejó llevar por sus deseos, Sansón tal vez perdió la batalla, porque eso que hizo Sansón lo llevó a la muerte. Lo llevó a la muerte, ¿sí? Él salió derrotado. Pero tú no vas a ser un Sansón. Tú vas a ser el que a pesar de que se desvió, se levanta. A pesar de que se desvió, comprende que Dios tiene algo grande. Comprende que Dios te quiere sacar del limbo. Comprende que Dios te quiere sacar de ese lugar donde tú decidiste caer, donde tú tal vez estabas en un momento vulnerable y te desviaste, ¿sí? Pero en este momento yo te digo y de parte de Dios te puedo decir que estás a tiempo. Mira lo que dice el significado, vuelvo y lo repito. Desviación también significa tramo de una carretera que se aparta del general para unirse luego después de haber rodeado un pueblo. ¿Qué es lo que está rodeando en este momento? ¿En qué lugar te encuentras en este momento perdido de tu vida? ¿En qué momento te encuentras? Es momento de que busques a Dios, porque Dios es quien te va a dar la dirección, Dios es quien te va a dar la salida. Búscalo en la palabra, lo hablamos ahorita, la palabra es importante, es importante, ¿sí? Entonces,
La invitación en esta noche es que vuelvas a alinearte al camino. Amén. Coge la dirección y da el retorno y vuelve a alinearte. Vuelve a alinearte al propósito. Vuelve a alinearte al propósito. Esa es la invitación que te queremos hacer el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Antes de orar, entonces, un resumen así. El tema es la desviación del propósito y hablamos, cuida tus pensamientos, rinde tus debilidades a Cristo, sigue las instrucciones y lee la palabra. Importante. Esas 4 te dimos, espero que las hayas tomado en el Señor. Las tomamos nosotros también para nuestras vidas, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Entenderás cuán pecador eres cuando leas la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra entendemos que pecamos. Así que quiero hablarte también a ti que de pronto no conoces al Señor y tú tienes un propósito. Y no te puedes ir de esta tierra sin que lo cumplas, pero el propósito tuyo empieza con Jesús. Así que yo quiero que allí en donde tú estás, conozcas a Cristo o no lo conozcas, cierras tus ojos. Vamos a cerrar con una oración y vamos a orar por ti, vamos a orar por la palabra que se envió para que no llegue vacía, sino que haga una obra para todo aquel que lo escuche. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy por el poder de tu sangre, por el poder de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, porque tú no haces las cosas por casualidad. Padre Celestial, que un propósito tienes tú con esta palabra, Señor. Hay muchas personas que conocen de ti, Señor. Hay muchas personas que están viendo este mensaje, Padre Celestial de la Gloria. Y yo oro en el nombre de Jesús para que tú los incorpores nuevamente al propósito. Señor, que si se han desviado del propósito por el cual tú los enviaste aquí en esta tierra, por bien sea no cumplir tus instrucciones, no descudriñar tu palabra, Padre de la Gloria, por dejarse llevar por sus pensamientos, por no rendir sus debilidades a Cristo, por todas las cosas que puedan estar haciendo, yo oro en el nombre de Jesús para que tú los vuelvas al Padre hoy en esta noche, Señor, para que traigas arrepentimiento genuino, para que vuelvan al propósito por el cual tú los creaste. Señor, que no termine nuestra vida como la vida de Sansón, que el propósito se cumplió, pero él se murió. Su vida fue hecha un escarnio público. No queremos convertirnos en jóvenes que seamos escarnecidos por el enemigo, demostrando que tenemos un Dios que no vale la pena. Padre, hoy oramos por las personas que no te conocen. Señor, que puedan rendir su vida a Cristo. En el nombre de Jesús yo oro para que encuentren el propósito, que esta palabra sea de gran bendición, que puedan entender que hay un propósito por el cual Dios los ha llamado. Padre Celestial de la Gloria, que esta palabra haya sido tan poderoso, que ellos entiendan, que ellos puedan tener, Señor, el querer como el hacer, lo hayan recibido y que empiecen a preguntarte a ti, Señor, ¿cuál es mi propósito? Padre, ¿por qué yo estoy aquí en la tierra, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aún a nosotros acláranos nuestro propósito, porque nosotros a veces no tenemos claro el propósito de Dios en nuestras vidas, Padre, pero tú nos lo descubrirás. Padre, tú mostrarás el propósito por el cual nos creaste individualmente a cada uno de nosotros, aún el propósito, bendito Dios, por el cual estoy aquí, bendito Dios, dando un mensaje. Estamos aquí, Señor. ¿Qué cosas son las que tú tienes en un futuro? ¿Cuáles son las cosas grandes que tú vas a hacer, Espíritu Santo? Hoy oramos para que sean bendecidos, Padre, para que en todo lo que prosperan, prospere también, Señor, la salud, la economía. Oh, así como tú hablas a su alma, transforme su casa, su familia. En el nombre de Jesús, por todos los jóvenes que son cristianos en sus casas y que por su familia, Señor, no cumplen el propósito por el cual tú los has enviado, Padre. Hoy oro en el nombre de Jesús para que tú los ayudes a encontrar nuevamente la carretera por donde se desviaron, para que cumplan el propósito, para que se nieguen a ellos mismos, para que no se junten con muertos, como decía tu palabra, Señor, sino que nos juntemos contigo para salvar a muchas personas que necesitan de nuestro propósito. En el nombre de Jesús queremos bendecirte. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo y Él lo hará. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Te invitamos dentro de 8 días, jueves, para el tema próximo que se estará dando. Estaremos dando a conocer cuál es el tema de la próxima serie, de la serie Vidas Transformadas.
Entonces, te invitamos para que te conectes, comparte este video. Creemos que hay personas que necesitan esta palabra. Entonces, comparte este video, comparte esta bendición. Así que nos despedimos. Con un fuerte abrazo. Dios les bendiga.